Hola, bienvenidos a un capítulo más de Explorando lo Invisible. Vamos a subir por la calle Libretería. La calle Libretería, como pueden ver ustedes, es una calle muy antigua que hace cuesta porque estamos subiendo lo que era la antigua ciudad romana de Bárquino y actual barrio gótico de Barcelona, que sí, es gótico y también romano y moderno, como cualquier ciudad de Europa. Bueno, pues aquí tenemos la decoración navideña, la calle Libretería. Cuando suban por aquí desde Vía Laietana o la estación de Jaime I, en el metro, si ustedes tiran a mano derecha encontrarán la Plaza del Rey. Esta plaza es muy, pero que muy importante también. Es uno de los lugares más importantes, ya no de Barcelona, sino de toda Europa y prácticamente del mundo, por un dato que les voy a dar a continuación. Aquí tenemos el acceso al Museo de Historia de la ciudad. Fue trasladado aquí desde Villa Laietana y puesto aquí. Vale, pues ahora nos encontramos en la Plaza del Rey. Vale, ¿por qué se llama Plaza del Rey? Esta plaza tan bonita que ustedes ven ha sido muy restaurada, eso sí, como cualquier otra plaza de Europa. Estos edificios han sido restaurados, claro que sí, pero no por ello dejan de ser góticos. Ahí tenemos fechas en las paredes que demuestran que es gótico, y esos arcos ojivales, tanto en la torre de la Basílica de Santa Águeda como en el resto del palacio, podemos ver que es un palacio gótico, ¿vale? Por las ventanas, todo. Entonces, a todos los divulgadores de FAES y de otros medios que insisten en decir que el barrio gótico de Barcelona no es gótico, si quieren les hago yo un recorrido por aquí para que lo toquen, para que lo palpen si quieren, ¿de acuerdo? ¿Que fue restaurado? Sí, fue restaurado, claro, como cualquier otra catedral, igual que la catedral de Notre Dame en París, también fue restaurada. Pues aquí tenemos la capilla de Santa Águeda. Esto es una capilla real. Esto que ven ustedes aquí es una capilla real. Y ahí tenemos el antiguo archivo de la Corona de Aragón. Aquí tenemos una fuente antigua, siglo XVI. En estos momentos no está funcionando. Bueno, aquí ven ustedes lo que le llaman el Salón del Tinel. En realidad es la sala principal de los reyes católicos y de los reyes de la Corona de Aragón. Antiguamente, antes de los reyes católicos, estaban aquí los reyes de la Corona de Aragón. Fue empezado a construir en el siglo X. Bueno, en realidad la base de este palacio ya es de época romana, ¿vale? Debajo tenemos la ciudad romana. Y este palacio es mayormente de época románica y gótica. Como ven, los arcos de ojivales que hay en toda la plaza lo confirman. Son auténticos. Los pueden venir a tocar y a estudiar. Pueden hacer anastilosis, pueden hacer lo que quieran. Pues este es el palacio gótico donde se reunió, digamos que Cristóbal Colón en el primer viaje que vino de América, que se entrevistó con los reyes católicos, Fernando e Isabel, se reunieron aquí en este palacio y también en San Jeroni de la Murtra. En aquella época los reyes católicos estaban descansando en el monasterio de San Jeroni de la Murtra en Badalona, porque habían sufrido aquí, esto era muy peligroso en aquella época, para estar más seguros y que no les agredieran ni nada, porque Barcelona estaba muy mal en aquellos momentos, como cualquier otra ciudad de Europa, tenían que vivir en un monasterio. Bueno, en realidad, normalmente todos los reyes de la Corona de Aragón y también de Castilla y León vivían en monasterios. Bueno, pues Fernando e Isabel, los llamados reyes católicos, tenían aquí su palacio principal, subiendo estas escaleras, que estas escaleras sí que son reconstruidas. Estas escaleras por aquí no se entraba antiguamente, ¿vale? Pero allí, por donde entra aquella persona, esas ventanas son las ventanas del Palacio Real Mayor, es decir, el Salón del Tinel,
etcétera, etcétera. Todo esto era un palacio real que solo se utilizaba para recibir a mandatarios y personas que venían a visitar a los reyes, ¿de acuerdo? Ellos vivían en San Jerónimo de la Murtra, San Jerónimo de la Murtra, en Badalona. Allí es donde estaban descansando los reyes justo cuando vino Cristóbal Colón del primer viaje a América. Y aquí fueron recibidos al día siguiente por los reyes católicos. No vamos a entrar, les mostraré fotografías del interior. Claro que ha sido restaurado, pues como cualquier otro monumento, como la Catedral de la Almudena también fue terminada recientemente, como la Catedral de Notre Dame y cualquier otro monumento antiguo, pero eso no quiere decir que no sea gótico el barrio. Aquí tenemos el escudo de la Generalitat de Cataluña, que es prácticamente el mismo de la Corona de Aragón, se parece mucho al de Valencia porque tienen lazos en común históricos. Bueno, pues en esta plaza fue donde recibió Cristóbal Colón a los Reyes Católicos en el primer viaje. Vamos a atravesar por aquí. Este es el antiguo archivo de la Corona de Aragón. Aquí es donde estaban los... Mira, 1318. Aquí es donde estaba toda la documentación de la Corona de Aragón, que ahora está en otro edificio. ¿Ve? Archivo. Archivo de la Corona de Aragón. Eso es porque Barcelona era la capital de la corona catalano-aragonesa. Y ahora vamos a contemplar y hacer una breve explicación sobre la fachada principal de la Catedral de Barcelona durante más de 500 años. Estamos en la plaza de Sant Iu, San Ivo en castellano. Esta es la fachada, la auténtica fachada gótica de la Catedral de Barcelona. Durante 500 años se entraba por aquí, esta era la entrada principal. Ahora se entra por la Plaza Nueva, por otro acceso. Pero por eso es tan bonita esta fachada. Se llama fachada de Sant Iu porque se encuentra en la plaza de Sant Iu, Sant Ivo. Aquí, en los capiteles estos que vemos aquí, laterales, podemos observar escenas mitológicas, Sant Jordi matando al dragón, que son del siglo XIV. También hay inscripciones posteriores, hay grafitis, hay lápidas. No la catedral, porque la catedral en realidad es de época romana. Debajo de esta catedral tenemos una basílica del siglo IV. Ven esas escenas mitológicas. Y aquí tenemos un arco ojival gótico, para que luego digan que Barcelona no tiene un barrio gótico. Y es medieval, no es neogótico. Esto lleva aquí más de 500 años, Pues esta era la entrada principal hasta el principios del siglo XX. Ahora están restaurando. ¿Por qué está dedicada a Sant Iu esta plaza y esta entrada? Pues porque aquí, en este edificio de aquí, estaba el edificio principal de los jueces, los juzgados principales en época medieval, que más tarde fue de la Santa Inquisición. Se entraba por aquí. Es decir, aquí estaba el colegio de abogados y de jueces en la Edad Media. Entonces, justo delante de la puerta principal, que era esta durante 500 años. Por eso cuando les digan que la Catedral de Barcelona no es gótica, que su fachada no es gótica y que el barrio gótico no es gótico, verifíquenlo.
¿de acuerdo? Sí que se ha restaurado mucho y se ha terminado, pues igual que la Catedral de Notre Dame en París, también hay reconstrucciones modernas, y la Catedral de Colonia en Alemania también, se terminaron en el siglo XX, principios del XX. Porque construir una catedral no es como construir una torre de oficinas. Esto está hecho con piedra. Tiene más de 500 años, no se hace en un fin de semana. Aquí, a mano izquierda, podrán ustedes ver que estos palacios góticos fueron hechos con todo tipo de piedras que traían de otros monumentos y sobre todo de las canteras que había en Montjuic. Entre esos fragmentos escultóricos medievales y romanos en algunos casos, podemos encontrar restos de tumbas romanas, pero también restos de tumbas sefardíes, como ven. Aquí tenemos un fragmento de lápida sefardí del siglo XIV y alguno más. En este canal no sesgamos la historia, la contamos tal y como fue, o intentamos ser lo más rigurosos. Muy bien hecha, porque fue un reto, tenía que sustentar una de las torres campanario, que la tenemos allá arriba, una de las torres campanario, porque la Catedral de Barcelona tiene concretamente cinco campanarios, 3 en la actual fachada principal y 2 laterales en el ábside. Bueno, en la puerta del transepto, que sería esto. Ahí lo tenéis, uno de los campanarios que también es gótico, con reminiscencia del románico, porque fue realizado en el siglo XIV. Porque la ciudad de Barcelona construyó 3 grandes monumentos góticos durante el siglo XIV y XV, que tenemos la catedral, tenemos Santa María del Mar, la Basílica de Santa María del Mar, y también tenemos la Basílica del Pino y la Basílica de Sant Just y Pastor. Bueno, pues tenemos tantos monumentos de esa época porque fue la época de florecimiento de la ciudad, fue la época de mayor riqueza y de mayor expansión por el Mediterráneo. Entonces, gracias al comercio, y que es una ciudad portuaria, y prácticamente a la práctica era el puerto de Zaragoza. Entonces, por aquí entraban todas las mercancías y por eso había tanta riqueza y se pudo construir tantos monumentos góticos. Aquí en el museo, en el actual museo Frederic Marès, es muy bonito. Esto ya es un pastiche, esto ya es una mezcla entre barroco, renacentista. Esta puerta es renacentista. Aquí hay una mezcla, un poco de todo, un poco de gótico, románico, barroco. Os recomiendo que visitéis este patio interior porque es el más bonito de toda Barcelona. Tenéis aquí unos árboles de mandarina, naranjos, bordes y mandarinas, palmeras y una antigua fuente. Lo que pasa es que esta fuente en estos momentos no funciona porque estamos en sequía. Bueno, teóricamente estamos en sequía. Aquello de allí es el Museo Frederic Marès. Frederic Marès era un señor que llegué a conocer hace muchos años, que era comerciante, historiador y coleccionista. Uno de los mayores coleccionistas de arte del mundo. Señor que venía de la villa de Portbou, en el Pirineo. Aquí tenemos columnas romanas que han sido traídas aquí. Pero ya os digo que en este canal intentamos ser lo más rigurosos posibles. No nos inventamos historias, no negamos la goticidad de Barcelona, porque es evidente. Os lo estoy mostrando. Estas paredes son góticas, siglo XIV. Y sí, han sido restauradas
igual que cualquier otro monumento europeo, ¿eh? Ya te digo, la Catedral de la Almudena tampoco es del periodo barroco moderno, ¿eh? Yo he visto cómo la terminaron en el siglo XX. Bueno, seguimos por aquí. Mirad, este es el palacio donde estábamos antes. Mirad este enrejado aquí. Lo maravilloso es la reja que hay en hierro. Un animal mítico. Muy posiblemente esta reja la pusiera aquí el señor Frederic Manès y la trajera de algún otro lugar. Pues ya te digo que este señor era un crack rescatando obras de arte. Aparte era artista también, que no lo he dicho anteriormente. Era un gran escultor, también reconstructor. Ayudó en la reconstrucción del monasterio de Poblet, de las sepulturas reales de la Corona de Aragón en Poblet. Él fue el restaurador principal, aparte de crear varias esculturas para esta ciudad. Ahí tenemos, creo que es el escudo de los Austria, el antiguo escudo de la corona hispánica, que no española, hispánica. Tenemos el toisón de oro, como veis, ahí. El cerdito ese colgando, cordero, no sé qué es. Con el escudo, es el escudo de los Austria, creo, porque en medio no tenemos la flor de lis de los Borbones. Ah, sí, mira, hay una flor de lis. Hay una flor de lis a mano derecha. En medio tenemos la granada del reino de Granada, ¿eh? Tenemos las insignias de Castilla, de León, de Navarra y de Granada, con el toisón de oro y la cruz encima, con una espada y una rama. Seguimos por aquí, bajando por esta calle, porque hay más lápidas ya de época medieval, como esta, por ejemplo. Esta es la lápida conmemorativa de los inicios de la fase gótica de la catedral, que se hizo por orden de Jaime II, Jaume II, que era el rey Jaime II, Jaume II. Fue el que mandó construir este gran templo en época medieval, aunque ya os digo que es de época romana. En realidad es la iglesia más antigua, porque debajo de esta iglesia tenemos una iglesia romana, un baptisterio romano del siglo IV. Aquí tenemos, aquí debajo está la iglesia más antigua de toda la península ibérica, del siglo IV. Del siglo IV después de Cristo, ¿vale? Y Barcelona no solo es gótica, es romana, es neolítica. Aunque le pese a mucha gente, ¿eh? Lo siento mucho, ¿eh? Vale, y aquí tenemos la fachada, que todo el mundo reconoce como la fachada principal de la catedral, que en realidad es la fachada, es la entrada principal, pero a partir del siglo XIX, porque durante 500 años la entrada principal fue la que hemos visitado ahora, la de Saniu, que está en esa calle de ahí, ¿vale? Y aquí también es gótica esta fachada, lo que pasa es que fue adornada, fue terminada de adornar en el siglo XIX y siglo XX, a principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Por el señor Manuel Girona. Un rico magnate de la ciudad de Barcelona donó un montón de millones para poder terminar, no crear, sino terminar la fachada. Es decir, la fachada ya estaba. Lo que pasa es que era una fachada sin terminar, muy fea, pero la fachada ya era gótica, porque los arcos de las ventanas ya eran ojivales, por lo tanto, y los arquitraves, todo era gótico. Lo que pasa es que no estaba adornada como la podéis ver ahora. Pero lo mismo que la Catedral de Santiago también fue terminada mucho más tarde de la época románica, ¿eh? El cimborio también estaba, pero no era así, era más sencillo. Y aquí les voy a mostrar la danza típica de Cataluña, que es la sardana. Es una danza de época ibérica. Esta danza es prerromana. Esta danza
se ha encontrado representada en cerámicas ibéricas y en relieves ibéricos, layetanos. Es una danza prerromana que se sigue bailando en Cataluña, pero en realidad el origen es de antes de los romanos. Recordamos que los íberos eran una mezcla entre celtas, cartagineses y griegos. Sobre todo en esta zona eran más griegos que cartagineses, los layetanos. Y tenían esta danza que se cogían todos de la mano y saltaban. Vamos a estar un ratito aquí. Es decir, la sardana es de época prerromana. Tiene más de 2500 años. Sí, señores, la sardana es un baile prerromano que ahora bailan los catalanes. Pues sí, ¿quién lo va a bailar? No van a ser los portugueses. Vale, pues aquí estamos en la Plaza Nova, la plaza que todo el mundo llama como la Plaza de la Catedral. Es una plaza que esta plaza también existía en época romana, ¿vale? Aquí era una zona que había previa a la muralla, porque eso que tenemos allí es la muralla romana. Y aquí había un mercado que se excavó, este yacimiento, aquí abajo hay un parking, se excavó durante los años 80, creo que en el año 89, 87 hasta el 89, se empezó a excavar por allí, la avenida Cambó, y se terminó excavando todo esto. Y se encontró lo que había sido una zona comercial, una zona llena de silos, a la entrada de la Barquino romana, que había un mercado muy grande aquí en esta zona, y aquí habían casas romanas. Por aquí ya empezaban los barrios de la ciudad romana. Esta fuente de aquí, fuente modernista. El escudo de la ciudad. Esto ahora mismo es un edificio que pertenece al arzobispado de Barcelona, el Museo Diocesano, la diócesis de Barcelona. Pero hay un museo muy bonito, muy interesante, que lo podéis visitar. Y también visitaréis las murallas romanas por dentro. Esto que veis aquí, esta zona de aquí, esto es una torre. Aquello es un edificio medieval adosado a la muralla, es decir, la muralla iba por aquí todo recto, ¿vale? Que la vamos a visitar ahora. Empiezan con la sardana. Vamos a ver cómo bailan estos señores y estas señoras. Es muy bonito porque son las tradiciones de aquí, de esta ciudad. Y esta concretamente no han podido erradicarla durante 2500 años. Han habido imperios, como el Imperio Romano, ha habido dictaduras, ha habido un montón de personas que han intentado erradicar esta danza y no han podido. La danza de la sardana. Una danza que se rescató en Torroella de Montgrí, en Gerona, pero es prerromana. Es aproximadamente 100 años. Casualidad que el lugar donde se rescató esta danza es donde estaba la ciudad de Ampurias, donde habían íberos por esa zona, Ullastret.
la zona más iberizada de todo el norte. Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí intentamos explicar la historia real, la historia tal como fue, con datos científicos, arqueológicos. Investiguen ustedes. Hay relieves ibéricos donde se ve a la gente bailando la danza de la sardana, o algo muy parecido. Lo que está claro es que los romanos no bailaban esta danza. Bueno, seguimos por aquí. Seguimos visitando el barrio gótico. Que me encanta. Hay muchos divulgadores que insisten en que el barrio de Barcelona no es gótico. No les hagan caso. El barrio de Barcelona no solo es gótico, también es romano y modernista. Lo de los amantes, los amores cobardes no llegan, amores ni historia. En Barcelona podrán encontrar todo tipo de personas de cualquier lugar del mundo, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Japón, de Indonesia, de África. Es una ciudad abierta, es una ciudad que intenta ser una ciudad tolerante y multicultural desde hace muchos, pero que muchos años. Ya en época romana, la mayoría de la población venía de otros lugares del Imperio Romano, no eran de aquí. La gente oriunda de aquí vivía en Badalona, en la Bétulo romana. En Baétulo, que es una ciudad romana que había cerca, la actual Badalona, ahí es donde vivían los más ibero-romanos, digamos, la población más antigua. Pero Barcelona, desde el principio, desde sus inicios, desde su creación, siempre ha sido una ciudad llena de inmigración. Mirad, aquí les voy a enseñar un dato que hablábamos en el otro vídeo, que visitamos las murallas. Estamos en las murallas romanas, ¿vale? Y les voy a enseñar cómo estas murallas tan bonitas y tan bien hechas se hicieron con restos de otros monumentos. Y aquí tenemos la prueba. Esta es la base de la muralla, ¿vale? Ahí tenemos una torre de defensa romana. Aquí tenemos la muralla en sí. Y aquí tenemos el lateral de otra torre. Es decir, vamos a contar los metros, ¿de acuerdo? Desde un lado a otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada 10 metros aproximadamente había una torre. Es decir, era la ciudad romana más bien fortificada de todo el imperio. Mejor que la propia Roma. Yo he estado en Roma, aquí en este canal podéis ver vídeos sobre las murallas de Diocleciano y de otras murallas que hay en Roma, y veréis que no eran de piedra, no eran así, ¿vale? No eran tan buenas. Bueno, pues entonces lo que veníamos a ver. Esta muralla fue creada rápidamente porque empezaban a venir los bárbaros, empezaban a haber incursiones bárbaras, empezaban a atacar la ciudad, la periferia de la ciudad. Entonces, los romanos que viven aquí se pusieron las pilas, que dicen en América, y, es decir, se pusieron a trabajar rápidamente para construir una nueva muralla, fortificarla, la que ya tenían previa, que era del siglo I. Entonces lo que hicieron fue coger todos los monumentos antiguos que había alrededor de la ciudad romana, que eran monumentos que ya estaban medio abandonados, hacía 400 o 500 años que nadie visitaba esas tumbas y esos monumentos, los cogieron y los utilizaron para construir la muralla romana. Y aquí tenéis un ejemplo, hoy lo podemos grabar desde cerca. Esto que tenéis es una lápida romana. ¿Veis? Está puesta de lado. Y aquí porque se olvidaron, como esta parte no se iba a ver mucho, porque digamos que el nivel de la calle era hasta aquí, pues no se esmeraron en darle la vuelta, lo pusieron tal cual. Pero todas estas piedras son antiguas tumbas y monumentos
que les dieron la vuelta para que no se vieran las inscripciones. Por eso dentro de estas murallas hay un auténtico tesoro. El día que se pongan a excavar estas murallas por dentro, encontrarán miles y miles de estatuas y de lápidas romanas de la época de Barquino, ¿de acuerdo? Porque ya se hizo esto, a principios del siglo XX ya se hizo y aparecieron esculturas de mármol y lápidas que están en el Museo de Historia y en el Museo Arqueológico de Barcelona. Hay partes de la muralla que han sido reconstruidas. O sea, hay zonas que están reconstruidas, pero están bien reconstruidas. Como pueden ver, se han hecho con mampostería así de barro, con mahones de barro, para diferenciarlo de la piedra de época romana. Vamos a ver si vemos algún otro fragmento aprovechado. Seguro que encontramos alguno. Bueno, vamos a subir la escalera. Seguimos aquí en el barrio gótico de Barcelona, que sí que es gótico, por mucho que lo nieguen los divulgadores de FAES. Bueno, pues aquí tenemos la parte, el ábside, no, en la parte lateral de la capilla gótica de Santa Águeda. La parte lateral de la capilla gótica de Santa Águeda. Es toda esta zona de aquí arriba. ¿Veis las ventanas? Y esa torre, ese campanario de la capilla gótica que está justo encima, está puesta encima, es una continuación de una torre romana, ¿vale? Es decir, tenemos la torre romana del siglo III, principios del siglo IV, aquí. Encima tenemos remiendos de época medieval y encima tenemos la torre de la capilla de Santa Águeda, la torre del campanario. Esta basílica es muy importante, una basílica real, es donde los reyes de la corona de Aragón, es decir, los que recibieron a Cristóbal Colón, los que mandaron a Cristóbal Colón a América, rezaban en esta basílica. Por eso este sitio es tan importante para toda la humanidad. Y sí, es de época gótica, como pueden ustedes ver. Ese campanario no lo hicieron el fin de semana pasado. Ese campanario tiene más de 500 años. Aquí tienen la parte lateral de la capilla de Santa Águeda, que es una capilla real, es la capilla privada de los reyes, bueno, de dos reinados diferentes en aquella época, de Cataluña, Aragón, por un lado, y Castilla y León por otra. Porque justo en ese momento fue cuando se conquistó la ciudad de Granada y prácticamente se creó el Reino de España. Vamos a seguir por aquí. He tenido que partir este vídeo en dos porque es muy interesante esta zona. Aquí vemos la parte de... A lo mejor entró por aquí el señor Almanzor, como dicen algunos. No entró porque es que no hay restos andalusíes dentro de la muralla. No se ha encontrado ningún estrato, os lo puedo asegurar. Mirar las cartas arqueológicas, preguntar a los arqueólogos, a las arqueólogas, estudiar. Dentro de las murallas de Barquino, jamás en ninguna excavación se ha encontrado ningún estrato que corrobore una gran invasión. A lo mejor entraron una noche de madrugada y le pegaron fuego a algún edificio, pero lo que es una invasión andalusí no está constatado por ningún lado. Y aquí sí que vemos derribos, vemos reconstrucciones, pero esto yo creo que ya es posterior. Mirad, aquí lo que hay es, sí, una entrada aquí, veis, este es el interior de la muralla. Aquí podéis ver lo que hay dentro de la muralla. Mirad, esta es la muralla del siglo III, toda bien lisa, como pueden ver ustedes. Así es como la vieron los romanos. Lisa, como si fuera un muro incaico, todo bien hecho. Como pueden ver por aquí, no pasa un alfiler. Los romanos eran muy buenos en esto. Ahí tenemos una torre, en parte reconstruida, y aquí vemos el interior de la torre, porque han arrancado la piel de la torre para aprovechar las piedras. Y aquí vemos lo que hay dentro. ¿Y qué había dentro? Lo que yo les he explicado. Restos de monumentos antiguos. Ahí vemos restos arquitectónicos de monumentos romanos
tumbas y una manzana que ha dejado algún guarro por no llevarla hasta una papelera. Bueno, ahí hay un bajante de agua, como pueden ver, muy antiguo. Entre las sombras de Roma surgió una joya que el tiempo abrazó. Bastino decían con voz de honor, a sus piedras cantaban sin pudor. Gótica estrella con brillo sin fin, de catedrales al cielo un sin. Los siglos tallaron su denso pulso, arquitecturas que unen su curso. Gótica estrella con brillo sin fin, De catedrales al cielo un sin. Los siglos tallaron su denso pulso, arquitecturas que unen su curso. Oh Barcelona, historia y pasión, desde tiempos romanos con devoción. Tus calles cuentan de gloria y amor, eres eterna, nuestro resplandor. al viento cantaban marineros fieles, con arte en sus tablas y en sus pinceles. De historias medievales y muros firmes, Barcelona avanza en líneas fulgidas. Renace en tiempos de Revolución, gritando fuerte por su canción. Los modernistas vuelan la razón en diseños que rompen nuestra visión. Barcelona, historia y pasión, desde tiempos romanos con devoción. Tus calles cuentan de gloria y amor, eres eterna, nuestro resplandor. En tiempos de revolución, gritando puertos romanos con devoción. Tus calles cuentan de gloria y amor, eres eterna, nuestro resplandor.